dimensión, ¿no? Ya, este es un ejemplo donde tenemos una placa inclinada. Ya, es un edificio de 2 pisos. En el examen no creo que les toque 2 pisos, les tocará pues a lo sumo un piso. ¿Ya? Columnas de 35 por 35, placa de 5,70 por 0,25, altura entre piso 1 y 2, 3,5 y 2 metros respectivamente. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes que definir qué son. ¿Cuántos pórticos tienes, cierto? Acá tienes uno, que está con un cuadradito, uno, luego tienes dos, luego tienes tres, luego tienes cuatro. Luego tienes 5, hasta aquí. 6, no me voy hasta la placa por si acaso. 7, hasta allá. Es algo conservador, sí. ¿Ya? Entonces, si a ustedes les viene una placa, por ejemplo, que es esta, y les viene una serie de columnas, y la placa es perpendicular a este pórtico, ustedes simplemente pueden considerar este pórtico, ¿ok? Y pueden, obviamente tienen que colocarlo con texto. Se va a despreciar el aporte de la rigidez en la dirección tal de la placa tal, debido a que la rigidez es mayormente en el plano de la placa o del muro, ¿no? Entonces, pero escríbanlo, pues chicos, tienen que aprender a redactar. Si no redactan y me colocan puros números y sin unidades, pues parte de la calificación es redacción, ¿ya? La redacción, cómo ustedes muestran sus resultados. Entonces aquí vamos a tener 7 pórticos. En el centro de gravedad de cada nivel actúan las fuerzas y momentos de torsión siguientes, ¿ya? O sea, en el centro de masas, fuerza en X, fuerza en Y y una torsión. 17, 8, 21, 27, 13, 47. Recuérdense que los vectores para el caso de pseudo tridimensional se hacen en grupos. Primero X, luego Y y luego los giros, ¿ok? O el otro eje de rotación. ¿Ya? No es X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, no. Un grupo de X, un grupo de Y y un grupo de giro. Consideraciones. Se considera que es un comportamiento elástico lineal. El suelo y la cimentación empleada permiten considerar que todos los elementos están empotrados en su base. Es una hipótesis o consideración. El conjunto estructural se considera constituido por estructuras planas unidas en cada piso por diafragmas rígidos. ¿Ya? Esa es la palabra diafragmas rígidos. No se olviden diafragmas rígidos. Cuando ustedes hacen su modelo, digamos, en etapas de alguna edificación, el diafragma rígido es muy importante para hacer un análisis pseudo-tridimensional, ya que se simplifican varios grados de libertad al considerar ello. Cada estructura plana se considera con rigidez lateral efectiva solo en su plano. Entonces, cuando ustedes resuelvan su examen y quieran hacer lo que yo les mostré, me colocan esto, ¿ya? Si no colocan esto, pues, ¿qué puedo decir? Bueno, ¿no? Está resolviendo por resolver. Pues, chicos, hay que saber lo que estamos haciendo, ¿no? Si ustedes no colocan esto, pues yo supondré que, bueno, van a considerar el pequeño aporte que va a aportar la placa en la otra dirección, o no lo consideran, pero tienen que anotarlo. Por otro lado, en un pórtico de 3 pisos teníamos esto, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Tenemos la rigidez, bueno, olvídense de esta parte, lo que nosotros habíamos aprendido es este de acá, ¿ya? En esta que habíamos dicho, ¿cómo obtenemos la primera columna? Hacemos un desplazamiento unitario en el primer nivel, restringimos los siguientes niveles, obtenemos las fuerzas y las fuerzas nos salían esto, ¿no? Donde K de entre 1 es la rigidez de entrepiso de todo el primer nivel. ¿Ah? Si tiene 3 columnas, sumas la rigidez, el aporte de cada columna. Si estás haciendo ahí también puedes considerar la hipótesis de marco cortante. ¿Qué significa eso? Que la viga, pues, se considerará que la viga se comporta como si tuviera rigidez infinitamente. Y puedes considerar la rigidez entre piso 1, pues como la sumatoria de todas las columnas, en las cuales tú pones 12 EI entre H cubo, el aporte de cada columna, dependiendo de la molesticidad, la inercia y la longitud de esas columnas. ¿Ok? Por otro lado, si no colocan esa hipótesis, también pueden, no digo que no sea válido, pueden resolverlo, pues
la forma tradicional, ¿no? Tendrían que calcular la rigidez de dos columnas, de una viga, eso, hacer una matriz de 3 por 3, condensarlo para tener una rigidez de entrepiso del primer nivel. Pueden hacerlo, sí. Es un camino largo, sí. Yo preferiría el otro, es mucho más práctico, pero también es conservador, ¿no? Entonces, una con otra. Depende de ustedes. Listo, entonces tenemos rigidez de entrepiso 1, 2 y 3. Y simplemente se hacen se hace este armado. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si fueran solamente dos niveles? Entonces, en dos niveles, la rigidez de entrepiso del tercer piso, perdón, del entrepiso 3 sería cero. Simplemente haces 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí. ¿Qué te queda? Te queda solamente esta zona. ¿Ya? No, a ver, one moment. Solamente te quedaría esta zona que está aquí, que estoy sombreando. ¿Ok? Donde cada entrepiso 3 sería igual a 0. Y esa sería de 2 por 2. ¿Ok? Listo. Rigidez lateral de pórtico de 2 pisos. Bueno, eso es lo que tendrían ustedes si el de entrepiso 3 fuera 0, ¿no? Hacen sus cálculos, obtienen la rigidez de cada uno de los pisos y luego, a ver, después de haber calculado las rigideces laterales de todos los pórticos, ¿qué es lo que tienen que hacer? A ver, ¿quién me dice? Ya calculé la rigidez lateral de todos mis pórticos. ¿Cuál es el siguiente paso? Ustedes tienen que tener su propio flujo de trabajo, ¿eh? Porque si no van a decir, uy, me olvidé de calcular esto y vuelven atrás y cometen errores. ¿Cuál sería lo siguiente que tienen que hacer después de calcular eso? Tendría que calcular, ¿qué? ¿Las ecuaciones de qué? ¿Las ecuaciones de qué? De compatibilidad, ¿cierto? Bueno, ya yo asumo que la rigidez de entrepiso de cada uno ya lo han calculado en base al módulo de elasticidad, módulo de corte, entre otras cosas. ¿Ya? Propiedades de las secciones, eso está aquí. Antes de calcular la rigidez tuvieron que haber hecho esto, pero bueno, aquí se detalla, ¿no? Ojo de utilizar la inercia en una dirección, ¿eh? Mucho cuidado, ya hemos visto ese problema, que cuando yo tengo una columna en una dirección, digamos, más peraltada y mi fuerza viene en la otra dirección, ¿cuál inercia es la que uso? Mucho cuidado con eso, o sea, no tienen que, a veces si se les olvida cómo calcular eso, simplemente dibujen y pues simulen, ¿no? Agarran pues una regla, no sé, pues o simulen una columna peraltada en una dirección, ¿cómo se comportaría esa columna si yo la doblo en una dirección, ¿no? ¿Qué momento de inercia empieza a actuar ahí? ¿Qué zona de la columna se empieza a comprimir? ¿Qué zona se empieza a traccionar? ¿Y cuál sería el eje neutro? ¿No? El eje neutro es el lugar donde pues las deformaciones son prácticamente nulas, ¿no? Entonces, ese tema de resistencia a materiales, repásenlo. Lo mismo con una placa, ¿no? La inercia, el área, etc. Ahora, la rigidez lateral ya tendrían de los pórticos de tres niveles, de dos niveles. En este caso es de dos niveles nada más, que serían pórticos 2, 3, 4, 6, 7. Obtienen la rigidez de cada pórtico, ya ustedes saben cómo calcularla. En este caso, como se está asumiendo la viga casi infinitamente rígida, simplemente es 12 EI entre H cubo. Pero como son tres columnas, en el pórtico, por ejemplo, 2 son tres columnas. Por lo tanto, aquí va el número de 3. ¿Ya? ¿Y qué inercia estaría actuando ahí? Vamos a hacer un pequeño repasito acá. A ver, un rato. Vamos a instalar esto. Listo. ¿Ahí se ve o no se ve? Ya. Tengo una... Ups.
tengo esta columna, ¿ya? Tengo este eje X, tengo este eje Y. ¿Qué pasa si yo en esta dirección aplico una fuerza? Una fuerza. ¿Qué va a pasar con esa columna? ¿Qué zona se va a comprimir? Va a haber una zona de eje neutro, ya, el eje neutro. Respecto a ese eje neutro es que ustedes tienen que calcular el momento de inercia, ¿ya? Eje neutro. Va a haber una zona que se va a ¿qué? Comprimir y va a haber otra zona, ¿qué color naranjita? Y va a haber otra zona que se va a traccionar, ¿ok? Entonces, ¿qué forma va a adquirir? Más o menos eso, ¿ya? Entonces, ¿qué inercia utilizarían en este caso? Como dijo su compañero, utilizaría una inercia que está en el eje neutro, ¿no? ¿El eje neutro en qué dirección está? En X. Esa inercia es la que utilizaría para calcular ¿qué? La rigidez lateral de esta columna. ¿En qué dirección? En la dirección de la fuerza, pues en la dirección Y. ¿Ya? Entonces yo quiero la rigidez lateral de esa columna, asumiendo que pues aquí arriba hay una viga infinitamente rígida, en la dirección, digamos que esto pertenezca a un pórtico, que está con unas vigas así, más o menos, y que está en el eje neutro, y la otra columna está más allá. Entonces, el aporte de esta columna, la rigidez lateral, va a ser igual a la sumatoria de 12 EI entre H cubo, donde H es la altura, ¿ya? H es la altura, 2 módulo de elasticidad, y la inercia que voy a tomar, si estoy considerando para este pórtico, si estoy con una fuerza en la dirección Y, ¿qué inercia voy a tomar? La inercia que está en el eje neutro, actuando que está en la dirección del eje neutro, que sería IXX. ¿Ya? Si quieren verlo así. Entonces no vayan a equivocarse. Capaz esta columna pertenece a otro pórtico que está en otra dirección. ¿Ya? En otra dirección. Y aquí actúa una fuerza. A ver, vamos a ver. Listo. Entonces aquí vamos a colocar. Aquí actúa una fuerza en esta dirección. Uy, ¿qué pasó? Ya. Actúa en esta dirección una fuerza. Una fuerza P, por ejemplo, ¿no? Entonces la rigidez lateral que yo voy a utilizar en esa dirección, ahora mi eje neutro, ¿cuál va a ser? Ya no va a ser el mismo, va a ser este, eje neutro 2, eje neutro 2, ¿ya? ¿Qué inercia voy a utilizar en ese caso? Para la rigidez lateral, digamos que este sea el pórtico 2, este es el pórtico 1, pórtico 1, rigidez lateral pórtico 2, sería igual a la sumatoria de 12 H cubo, la misma altura. ¿Qué inercia? Pues la que está acá, ¿no? Esta zona se va a comprimir, sería I, Y, Y. ¿Ok? Entonces, no hay necesidad de estar memorizándose la fórmula. Simplemente ustedes dibujen y vean, pues, va a haber una zona que se comprime, una zona que se tracciona, y lo que divide lo que se comprime versus lo que se tracciona es el eje neutro. ¿Ok? Listo. Ahora, volvamos acá. Un muro diagonal, ya, buena pregunta. En un muro diagonal lo que tú haces simplemente es calcular la rigidez en su dirección del muro, en su plano. ¿Ok? Igual, en su plano lo mismo. Eh, Sin embargo, en ese caso, lo que se tiene que hacer es, si está diagonal, considerar el ángulo que está aquí, pues, ¿no? Con la ecuación de compatibilidad ya se transforma eso. ¿Ya? Hagan de cuenta, pues, que no sea diagonal, simplemente es un muro en un plano y calculan su rigidez en esa dirección perpendicular o en la otra dirección paralela, y ya cuando utilicen las ecuaciones de compatibilidad, pues el ángulo hará su efecto, ¿no? Listo. Entonces, bueno, esta parte ni la vean porque no hemos visto flexibilidad, ya no hemos visto flexibilidad,
Pero en nuestro caso, cuando simplemente es un muro de un solo nivel, bueno, vamos a saltearnos esa parte. Invirtiendo la matriz de flexibilidad, ya listo. Vamos a saltarnos esa parte y voy a comentarles lo siguiente. Ya. A ver, estructural análisis. Ya. No, no está aquí. Ok, aquí está. Entonces vamos a cortar esto. Cut. Cuando tienen un muro, chicos, lo que van a aplicar es lo siguiente. ¿Ya? En el examen a veces les dan, si no les dan, pues noten la formulita. Esta, ¿ya? Que es la rigidez de un muro, pues en cantilever. Yo aplicaría el otro, pero como es un muro de un solo nivel, apliquen eso. Si es un muro de varios niveles, ya aplicarían otra fórmula que tiene ciertas reducciones. Ya, listo. Entonces, esta fórmula que se aplica, ustedes quieren, a ver, tienen un muro, caramba, oye, ¿qué? Ahí, ¿ok? Tienen este punto, tienen este punto, tienen esto de aquí, listo. Entonces, en este caso, ya en el examen les van a dar un factor de corte y una fórmula para la rigidez lateral de un muro, ¿ya? Ojo que esta rigidez es en esta dirección. En la otra dirección, cero, ¿ya? Podrían también calcularla, pero pucha, por el espesor le va a salir tan chiquito que es despreciable, ¿ya? No es que sea cero, es despreciable. Entonces, aquí hay un espesor T, ¿ya? Tiene un módulo de elasticidad de ese muro. Si es de concreto armado, es el módulo del concreto armado. Tiene una altura H, tiene una longitud L. Lo único que hacen es aplicar esta fórmula y listo, ya tienen la rigidez lateral de ese muro en esta dirección. ¿Ya? Ya saben cómo calcular pues la rigidez lateral de un pórtico de 2 pisos, ¿no? Si este vale, por ejemplo, KD1, KD1, KD2, KD2, ya, asumiendo que ya se calculó y que esta es una viga infinitamente rígida, asumiendo esa hipótesis, ¿a qué sería igual la rigidez lateral de ese pórtico? Sería de 2 por 2 y sería 2KD1 más 2KD2, el otro sería 2KD2 y sería menos 2KD2, menos 2KD2. Asumiendo que cada columna tiene una rigidez KD1, KD1, KD2. Pero a veces simplemente tú necesitas, el 2KD1 va a ser la rigidez de entrepiso 1, la rigidez de entrepiso 2. Simplemente es la suma de esos dos. ¿Ya? Cuando es viga infinitamente rígida, pueden asumir, pero tienen que colocarlo, pues en ese caso, da lo mismo, ¿no? 2KD1 es igual a K de entre piso 1, entonces sería K de entre piso 1 más K de entre piso 2, K de entre piso 2 menos K de entre piso 2 menos K de entre piso 2. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Pero en el examen, no sé si les venga de un nivel o de dos niveles, si les viene un pórtico y les dicen que tiene 4 columnas, abajo está empotrado y te dice, pues, bueno, considera que la viga es infinitamente rígida y esto te mide, pues todo mide H, tiene el mismo modo de elasticidad, esto tiene una inercia 1, una inercia 2, una inercia 3, una inercia 4. ¿Qué harías? La rigidez lateral
de ese pórtico, asumiendo que la viga es infinitamente rígida, sería 12e y 1 h cubo más 12e y 2 h cubo más 12e y 3 h cubo más 12e y 4 h cubo. Pero si te dice que la inercia es la misma para todos, pues simplemente sería 12 por 4, ¿cierto? Pero no muchas veces te viene la inercia, ¿no? A veces te ponen una columna aquí de A por B, de B por A, de C por D, etcétera, etcétera. Ya, de un nivel es mucho más sencillo calcular eso, en un edificio de un nivel. Listo, entonces ya tengo todas mis rigideces, tanto de la placa, del, ¿cómo se llama? De los pórticos, y lo que tengo que hacer simplemente es calcular mis ecuaciones de compatibilidad. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó? Okay, aquí. Mis ecuaciones de compatibilidad. ¿Y cuáles eran mis ecuaciones de compatibilidad? Eran estas. Pero si es un edificio de un solo nivel, mi ecuación de compatibilidad se reduce simplemente a coseno, seno y r, nada más. Sería un vector de 1 por 3. Mi AP sería un vector de 1 por 3. ¿Ya? Si es un edificio de un solo piso sería coseno, seno, r. Porque simplemente se van eliminando esto de aquí, se va eliminando esto de aquí y finalmente me va a quedar solamente el coseno. Esto es para un piso. Si es para dos pisos tendrían esto. Para dos pisos tendrían esto y para dos pisos tendrían esto. En un sistema de dos pisos sería, el AP sería de ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas, no, 6 columnas y 2 filas. Sería 2 por 6. ¿Ya? Entonces justamente es esto. 2 por 6. Ahora, lo único que hacen pues es, a ver, calcular el ADP, sería el coseno de alfa, el seno de alfa y el R. En este caso, el alfa sería simplemente y llanamente 69.44. ¿Ya? 69.44. Sería coseno de 69, seno de 69. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el R sería la distancia del centro de masa, la distancia perpendicular a ese eje, al eje del pórtico, este R. ¿Ya? Ya ustedes por geometría lo pueden calcular, pues. ¿Ok? Y si no, pues se utilizan esta fórmula nada más. Utilizan ese ángulo, el SY y el SDX, donde el SY y el SX pues son las coordenadas X y Y en esa dirección. Por geometría lo pueden calcular, ¿ya? Y si hacen un buen gráfico, pues agarran una regla y tienen un aprox, ¿no? Ya, pero pueden utilizar fórmula, geometría, lo que ustedes quieran. Recuérdense, utilicen geometría, no se vayan a equivocar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Tienen que definir el signo, si es positivo o negativo. Ya habíamos dicho que antihorario es positivo. Por lo tanto, si yo doy un giro unitario en dirección antihoraria, el pórtico ¿hacia dónde se está moviendo? Y yo había definido la dirección positiva hacia el otro lado. Por lo tanto, voy a considerar que eso es negativo. ¿Ya? Porque había considerado mi dirección positiva hacia donde está el vector que está con U. ¿Ya? Y con ese vector que está con U, yo he medido mi ángulo. Ya voy a tomar un screenshot mejor aquí para explicarles esto de una manera mucho mejor. No va a ser que se equivoquen. Cuando ustedes definen la dirección, que es en este caso esto, ya voy a pintarlo de verde mejor. Con esta dirección es que tú mides tu ángulo. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho esto hacia allá? Les pregunto, ¿cuánto hubiera sido el ángulo?
¿Cuánto hubiera sido alfa? Si hubiera sido este caso, este que estoy en el círculo verde. ¿Sí? Sería 180 más 69.44 más, porque el ángulo sería desde aquí hasta aquí. Ya, es antihorario. ¿Ya? Listo. Como yo definí eso y digo, oye, un giro unitario en la dirección del pórtico. Ah, yo había considerado mi dirección en la flecha verde. Y se está moviendo uno en la misma dirección, por lo tanto mi R va a salir positivo. En ese caso sí sale positivo, pero mi ángulo va a variar. ¿Ya? Pero si yo considero el ángulo que está aquí 69 en base a la dirección que yo había considerado positivo en este U de color rojo, y luego girar un grado antihorario y se va en dirección contraria a lo que yo había considerado positivo, simplemente es negativo. Que es el caso. Ya, mucho cuidado con eso. Ya, ya pues no le hagan bullying a su compañero Trica. Listo, entonces así va a ser. Mucho cuidado con la dirección que elijan, ¿no? En este caso yo pude haber elegido esta, pues, y esta de acá, ¿no? Por eso. En algunos de sus trabajos han hecho muy bien, han definido. En algunos casos, algunos grupos ni siquiera han puesto dirección de frente, pura fórmulas, números, fórmulas. ¿Dónde está el plano donde me muestran ustedes esto? Esto es muy importante, la dirección de los pórticos. Si no, ¿cómo es que han calculado ustedes sus ángulos, su alfa? Alfa es en esta dirección 0, 0, 0, aquí es 90, 90, 90 y aquí es 69 grados. Muy importante, ¿ya? Sí, sí, he visto grupos que la han puesto. Excelente, más bien. Son dignos, son dignos. Ya. Eh, Recuerden, un giro positivo genera un desplazamiento de A. Si la componente de A en la dirección del pórtico coincide con 1, entonces R es positivo, en caso contrario R es negativo. Ya, bueno. Ustedes si quieren tomen eso, es lo mismo que les había comentado. Bueno, es lo mismo. Matrices de compatibilidad. Aquí está. Entonces, para cada pórtico van a calcular matrices de compatibilidad. En el caso de un edificio de un solo nivel, las matrices de compatibilidad simplemente serían de 3 por 1. ¿Ya? 3 por 1. 3 por 1. Ojo, que ese 3 por 1 no sería pues 0, 0, 1. Sería el coseno de aquí. Sería a ver, 2, 4, 6. El seno de aquí y el R1 de aquí. Ya, mucho cuidado con eso, ¿eh? No va a ser que les den y le digan, oye, quítale el segundo piso y ustedes simplemente colocan esto. No es eso. Es el coseno, es el seno y es el R. Mucho cuidado con el orden. Ya, listo, quedamos. Ahora la matriz de rigidez del edificio simplemente y llanamente es multiplicar por la izquierda a la transpuesta, por la derecha al vector y la rigidez lateral. Nada más. Y suman y ya tienen la rigidez del edificio. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Ya. ¿Qué pasaría si yo tengo pues un... Ay no, ¿qué estoy proyectando? ¿Qué pasaría si yo tengo aquí 4 pórticos nada más y todos tienen la misma columna? ¿Ya? Y todos tienen las vigas y este es un diafragma rígido. Quiero en esta dirección. Ya he obtenido una rigidez lateral. Digamos que esto vale E, y tiene una altura H. Todos son las mismas columnas. Mi rigidez lateral, y aquí pongo pues considerando que la viga se comporta de manera infinitamente rígida, es igual a 12 y H cubo. Como son las columnas iguales, simplemente por 2. Ya tengo rigidez lateral. La ecuación de compatibilidad, en ese caso, si yo lo veo en planta, y es básicamente esta de aquí que estoy mostrando, el ángulo alfa valdría ¿cuánto? 90 grados. Mi ADP sería igual a coseno
de 90, ¿ya? Disculpe. Coseno de 90, seno de 90 y R. ¿Por qué? Porque es un solo piso, ¿ya? ¿Cuánto es coseno de 90 grados? A ver, ¿quién me dice? No creo que sería cero, ¿no? A estas alturas del partido no saber esas cositas. Puede, puede que usted se confíe y cometan un error súper básico. Y seno de 90 grados es 1, pues, ¿no? Dibujan su circulito, hacen un ángulo y ven, pues ahí. Cuando llega a 90 es 1, ¿no? Es en el peor de los casos si no se acuerdan. Listo, o hacen su círculo unitario o su circunferencia unitaria, perdón. Listo, ¿y el R? ¿Cuál es el R? Pues tengo el centro de masa que está aquí y el R nada más menos, que sería esta distancia. ¿Ya? Voy a ponerle un R. Ahora es positivo o negativo, hago un giro unitario. ¿Qué va a pasar? El pórtico se va a mover hacia arriba en ese giro unitario en la misma dirección, por lo tanto es positivo. ¿Ya? Entonces tengo eso. Digamos que ese R valga pues aquí 2 metros. ¿Ya? Vamos a ponerle un valor ahí. 2 metros, positivo. ¿Cómo obtengo la componente? Tengo cuántos pórticos acá, tengo 4 pórticos. Y tengo la rigidez lateral de todo el sistema, sería la sumatoria de ADP transpuesta la rigidez de cada pórtico por el ADP. Entonces esto va a ir de I igual a 1 hasta 4, porque son 4 pórticos. Quiero solamente el aporte del primer pórtico, que sería igual la transpuesta, que sería 0, 1, 2, por 12 por 2, 24, E y H cubo, por 0, 1 y 2. ¿Ya? Listo. Esto como es un valor numérico simplemente puede salir afuera. Entonces tendría 24 E y H cubo. Y multiplicar esto por esto, aquí es igual. Si esto es, a ver, ¿de cuánto? ¿De cuánto? 3 por 1 y esto es 1 por 3. Bueno, este va a ser de 1 por 1, pero yo como esto lo puedo multiplicar aquí, después lo puedo sacar al otro lado. No es que no sería correcto sacarlo de frente, ojo. Pero primero ya multipliqué aquí y luego lo saco porque es un mismo valor, lo saco afuera y solamente me quedaría eso. Y me quedaría aquí multiplicar esto por esto. Para que se pueda multiplicar dos matrices, tienen que tener la parte común iguales y las partes externas sería el producto de eso, ¿no? Sería un 3 por 3. 3 filas, una columna, una fila, una columna. Ya. Primera fila, primera columna. Sería 0. ¿Qué más? Un ratito. Mejor lo vamos a dibujar, no vaya a ser que se confundan. Vamos a colocar así. 0, 1, 2 y 0, 0, 1, 2. ¿Ya? Esto es 3 por 1 y esto es de 1 por 3. Por lo tanto, antes de calcular de cuánto por cuánto me va a salir mi matriz. Si esta es la parte común, la parte interna, la parte externa es el resultado. ¿Ya? 3 por 3. Entonces aquí el 1, 1, primera fila, primera fila, primera columna, 0. Primera fila, segunda columna, primera fila, segunda columna, 0 por 1, 0. Primera fila, tercera columna, 0. Segunda fila, primera columna, 0. Segunda fila, segunda columna, 1 por 1, 1. Segunda fila, tercera columna, 1 por 2, 2. Luego, tercera fila, primera columna, 0. Tercera fila, segunda columna, 2. Y tercera fila, tercera columna, 4. ¿Ya? Entonces, practiquen ahí pues su multiplicación de matrices, ¿no?
primera fila, segunda columna, cosas así. Y ya obtendrían ustedes de la rigidez lateral total, esto más algo aquí, más algo aquí, más algo aquí. Son 4, ¿ya? Este es primer pórtico, segundo pórtico, tercer pórtico, cuarto pórtico. Va a haber un momento en que esto de aquí ya no va a ser de un pórtico, sino de una placa. ¿Ya? Entonces eso lo sacan afuera y lo van a multiplicar, esto nada más. Suman todos los componentes, que sería primer pórtico, segundo pórtico, tercer pórtico, en este ejemplo el cuarto pórtico, y listo, ya tienen la rigidez lateral del sistema, se acabó el problema para la rigidez lateral del sistema. Okay, voy a dejar de compartir esto, comparto otra vez mi ventana acá. Listo, entonces algo así van a hacer ustedes para cada uno de esos pórticos, ¿ya? Tienen que obtener sus ecuaciones de compatibilidad, es lo básico. Suman y obtienen una matriz de rigidez. Si es de un solo nivel, en un solo nivel que hay X, Y y giro, ¿no? 3 por 3. Van a haber fuerzas y simplemente el vector de desplazamientos va a ser la rigidez efectiva por esas fuerzas. Le va a salir un vector de desplazamientos. Recuerden el orden. Ya, recuerden el orden. ¿Cuál es el orden? A ver. X, Y y el giro. Cuidado de ustedes que me pongan X, Y, el giro. Luego me ponen otra vez X, Y, el giro. No, eso no. ¿Ya? Es X, está agrupado, se recuerda, ¿no? Primer grupo X, segundo grupo puro Y y tercer grupo puro giros. ¿Ya? Entonces aquí sería metro, o sea, metro, 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 radián, radián. Luego, para que calculen el centro de rigidez, que es muy importante, lo único que hacen es utilizan esta fórmula. ¿Ya? El SYDI va a ser el vector de desplazamientos en X entre el, el, el D del edificio en el 4 más I. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero I igual a 1, ¿cuál sería 1? Este, ¿cierto? ¿Y cuál sería el 4 más 1? 1, 2, 3, 4, 5. Este. Simplemente desplazamiento entre radián. Y el S de X va a ser el D2 más I, que sería, si I es igual a 1, sería 1 más 2, 3. Este. ¿Entre cuál? Entre el 4 más 1, 5. Entre este. ¿Ya? Van a hacer eso para el primer nivel, que es I igual a 1, y luego también lo pueden hacer para el segundo nivel. Ahora, ¿cómo sería si fuera solamente un edificio? Si fuera solamente un edificio, si fuera solamente un nivel, les hubiera salido 3 grados de libertad. En esos 3 grados de libertad sería el primero, que es en X, entre el giro, y el otro sería el segundo, que es en X, entre el giro. Y listo, se acabó. Ese sería su S de Y y su S de X. En este caso, como es de 2 niveles, va a salir de 2 por 1, 2 por 1. ¿Ok? Y la rigidez del primer nivel va a ser menos 7,902 y el otro va a ser 3,939. Ya recuérdense que para un nivel solamente tienen 3 y simplemente sería dividir el X entre el giro y el Y otra vez entre el giro. ¿Ya? Y entonces ahí tendrían sus coordenadas de los centros de rigidez para un edificio de un solo nivel. ¿Ok? Bueno, con el centro de rigidez ustedes pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero en el examen no creo que les venga, si les viene ya saben, ¿ya? Hay otra fórmula haciendo un momento torsor unitario, entre otras cosas. Simplemente aplican las fuerzas si quieren calcular los desplazamientos. Y ahí vuelven pues con las fórmulas que les había mencionado al proceso anterior, ¿no? Para calcular las cortantes. La fórmula que les mostré para muros de la rigidez lateral es para muros de un solo nivel. ¿Ya?
si utilizarían de 2 niveles, ya la fórmula cambia, pero no creo que les tomen eso, porque no hemos tocado temas de matriz de flexibilidad. Así es que ya, pues, mucho más fácil para ustedes, ¿ok? Eso se hace condensando, ¿ya? Les voy a mostrar nada más, es un adelanto de lo que ustedes verían pues en un curso más avanzado. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo tengo un muro de 2 niveles? ¿Qué grados de libertad tiene? Tiene esto, tiene esto, tiene esto y tiene esto. Tienes que calcular la matriz de rigidez y luego condensarla a de 2 por 1, nada más. Es condensación. Ya, pero la chapa de condensación, pues para un muro, considerando el tema de factor de corte, sí lo pueden hacer, lo pueden hacer. ¿Ya? No es lo mismo que las placas, pues asumiendo que un piso, en este caso lo más práctico que yo le vería sería pues que aplicar otra fórmula para la rigidez de este entrepiso y para la de otro entrepiso. Bueno, es tema conservador, pero no les va a venir eso, ¿ya? Es algo que, un tópico mucho más avanzado. Si en el peor de los casos en el examen les viene de 2 niveles, ya pues condensan nada más, ¿ya? Hagan de cuenta que es una columna, pero están considerando el factor phi. Tienen esto y esto y esto y esto, ya saben condensar y les va a salir una solamente de 2 por 1, ¿ya? De 2 por 2, perdón. Condensación nada más. Pero no, pues en el examen solamente de lo que yo he visto en los últimos años o los últimos ciclos, solamente les viene un pórtico de un solo nivel, les aplica una fuerza y encima les dan la fórmula de la rigidez lateral del pórtico. ¿Ya? ¿Quién sabe, no? Cuando yo entre de coordinador capaz, pues ahí sí, 2 niveles. Es una bromita. Ya, tienen que pasar ahorita, este es el momento. Como su compañero dice, ¿no? ¿Quién sabe? Ya, y bueno, lo demás es la misma historia, ¿ya? A ver, la misma historia, por eso les voy a decir acá una fija, entre comillas. ¿Dónde está lo que les pasé? Esta, ¿ya? Repasen este problema. Si pueden hacer 3 niveles, pueden hacer de 2, de 1. Este es el problema, ¿ya? Imagínense que estamos en clases y que todavía no va a llegar el examen final. Yo les digo, chicos, les voy a dejar una tarea, ¿ya? Háganlo por grupos. Calcúlenme, resuelvan este problema que está aquí, pero solamente consideren un piso. Se me vuelan todo esto. Se lo vuelan, ¿ya? Y aparte de ello, van a considerar una placa aquí. Ya, mejor se los dejo como tarea, ¿ya? A ver, se los dejo como tarea. Pero ya no me envíen correo, pues es una tarea. El que quiere lo hace y el que no quiere no lo hace. Ya, vamos a poner acá. Ustedes le toman el screenshot si quieren. Esto. No. Editar. Copiar. What? Listo. Entonces acá voy a compartir. Voy a compartir. Listo. Entonces, ya. Su tarea. Si quieren la hacen, si no quieren no la hacen. Edificio. Plin, 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 plin. Borran aquí. De un piso. ¿Ya? En concreto armado. Todos los mismos datos. Aquí les voy a dar una planta y una elevación. A ver. Caramba, ¿dónde está?
Aquí está la planta. El centro de gravedad solamente sería en un nivel, que sería este, ¿ya? Aparte de eso, en la elevación, ustedes van a considerar solamente esto. Listo, ¿ok? Aparte de ello, me van a hacer esto. Me van a colocar, oye, ¿qué pasó aquí? Vamos a colocar esto aquí, y vamos a volarnos esto. Ok, listo. Entonces ahí lo anoto. Van a colocar aquí una placa. Es como si la columna 2 se uniese, ¿ya? Va a ser del mismo espesor de esa columna 2. O sea, si la columna 2 de cuánto es 30 por 60, esa placa va a ser de 30 centímetros de espesor. ¿Ok? Placa de 30 centímetros de espesor. Listo, entonces aquí tienen un corte de los pórticos y ya pues ahí un corte seguro va a haber una de placa. Listo, resuelvan ese problema igualito tal cual. Y van a colocar aquí las fuerzas que actúan en los centros de masa o centros de gravedad. Es este vector que está aquí. Vamos a colocar acá. ¿Ya? Pero como es solamente de un solo nivel, aplican esto. ¿Ya? Entonces me hacen el mismo problema. Utilizan esto si quieren. Calculan. Y a ver cómo les va, pues. ¿Ya? Eh, listo. Van resolviendo eso. El diagrama de momento vector llevo esperando desde el inicio del ciclo. A ver, ¿cómo es eso? Ah, diagrama. Eso hicimos la clase pasada, pues. Ya que no entres es otra cosa, ¿no? Yo, yo no tengo la culpa. Ya, entonces voy a compartir eso y les voy a decir dónde está. Porque yo ya les pasé este material. O no lo pasé. Si no lo pasé, pues le dicen a la delegada que se comunique conmigo. Le diga, ingeniero, usted no nos ha pasado. Y mira, ya estamos a días del examen final. No es posible que no nos haya pasado. Ya. Bueno, vamos acá. Una vez que ustedes repasen las ecuaciones de compatibilidad, si es que no les he pasado por si acaso, tienen las ecuaciones de compatibilidad, arman las matrices de rigidez por cada, o sea, la matriz de rigidez del sistema total tiene una participación de cada pórtico. Y eso lo calculan con las ecuaciones de compatibilidad. Al final simplemente suman uno a uno. ¿Ya? Les va a salir, en este caso, pues matrices de, a ver, 9 por 9. ¿Tendría cuántas matrices de 9 por 9? Si son 7 pórticos, tendría 7 matrices de 9 por 9. La sumo tal cual y yo obtengo la rigidez del edificio. Tengo las fuerzas que me habían dicho en un momento, por lo tanto puedo calcular los desplazamientos del edificio. Recuérdense, por favor, primer grupo, como son de 3 grados, de 3 pisos y 3 grados de libertad, X. Segundo grupo, Y. Tercer grupo, giro. ¿Ya? No me vayan a hacer X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Primer nivel, segundo nivel, tercer. No. X, Y, giro. Mucho cuidado con eso. Y lo estoy recalcando ahora. Luego, para cada pórtico, van a calcular las fuerzas y desplazamientos en cada pórtico. Ya utilizan estas fórmulas, donde I es el número de pórtico. Por ejemplo, quisiera calcular en el pórtico de 2 niveles, una vez que ya he obtenido este KPI, simplemente sumo, ¿ya? Desplazamiento del pórtico 1, simplemente es la ecuación de compatibilidad del primer pórtico por el vector de desplazamiento del edificio. A ver, en este caso, la ecuación de compatibilidad del primer pórtico, ¿de cuánto es? De 3 filas por 3, 6, 9, 3 por 9, multiplicándolo por 9 por 1.
¿Cuánto le va a salir el desplazamiento? 3 por 9 por 1. A ver, ¿quién responde esa pregunta? Tengo una matriz de 3 por 9, lo voy a multiplicar por un vector de 9 por 1. Muy bien, me va a salir un desplazamiento de 3 por 1. ¿Ya? Me va a salir un desplazamiento de 3 por 1. Como es un pórtico, que lo podría poner aquí, por ejemplo. ¿Cómo? Ah, no, yo tengo otro aplicativo. Discúlpeme a ver un ratito. Lo puedo sobreescribir sobre el Paint. Creo que lo tengo acá. Listo. Start. Ya. Yo tengo aquí un pórtico. ¿Se ve en mi pantalla? No, no. Definitivamente. First. Tengo que compartirlo como pantalla entonces. Ventana. Toda la pantalla, pantalla 1. Así ven un mensaje raro que me llega de correo ya. Pues, la vista gorda. Caramba. Le pongo estar. Ya. Como habíamos tenido en este ejemplo pórticos de 3 niveles. Eh, Rodorcito. Oye, ¿qué? Perdón. Ya, tengo 3 y estoy considerando viga infinitamente rígida. ¿Qué va a pasar en este pórtico? Si ya tengo, como les había dicho, ¿no? La ecuación de compatibilidad era de 3. Oye, ¿qué? No, no me sale. Mm, Era de 3 por 1. Y, no, 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 no. Ay, no, no. Disculpen, disculpen. Ya está. Hasta que me acostumbre a esto es... Ya, tenía 3 por 9 y el vector de desplazamiento del edificio era de 9 por 1. Entonces, ¿se puede multiplicar? Sí. Y como dijo su compañero o compañero, me va a dar como resultado 3 por 1, que básicamente va a ser aquí, aquí y aquí. ¿Cierto? Ese vector es este, de 3 por 1. Tengo ese vector, tengo la matriz de rigidez de este sistema, lo multiplico por ese vector de desplazamiento. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener que las fuerzas, como estoy trabajando en condensado, obtendría esta fuerza, obtendría esta fuerza, obtendría esta fuerza. ¿Cierto? Una cosa son los desplazamientos y otra cosa son las fuerzas. Ya tengo el pórtico y tengo las fuerzas. Ya, de lo que habíamos hecho en el curso anteriormente, ¿se recuerdan antes del examen parcial? O bueno, casi terminando el parcial. Si yo tengo las fuerzas actuando en un pórtico, ¿puedo calcular los diagramas de momento flector? ¿Sí o no? Respondan. ¿Sí o no? Claro, pues. Si el profesor te está dando las- los datos de ese pórtico y tienes las fuerzas, ya lo puedes calcular. ¿Ya? Entonces ya eso ya es pues un tema ya que ya habíamos visto, ¿no? Ya, en este caso pueden considerar que la viga, pues, digamos, ¿no? Ya no está actuando de manera rígida y considerar su inercia y hacer todo por ejemplo, su matriz, si quieren, ¿ah? Pero yo lo que haría yo, si fuera alumno, seguro en el examen me va a venir de un piso, ¿ya? Tiene una fuerza. Si hay una fuerza y la viga es infinitamente rígida, se recuerda, ¿no? ¿Cómo serían los diagramas? ¿Se recuerdan o no se recuerdan los diagramas? No, ¿cómo que no se dibuja nada en la viga? Por lo menos habrá una cortante, algo tiene que haber en la viga. Ya, solamente habría desplazamiento, no habría giro, y el momento que te va a salir arriba va a ser lo mismo que te va a salir abajo, ¿no? Eso va a ser
momento constante. Y eso lo habíamos visto hace una clase o dos clases, me parece, cuando alguien me preguntó, profe, ¿cómo hago para dibujar los diagramas? Y si tengo una viga rígida. Ah, ya. Ahí está el caso. Muy bien. Bueno, ahí va tu pregunta. Eso es cuando tengo un pórtico de un solo vano. Pero ¿qué pasa cuando tengo un pórtico de varios vanos o varias columnas, ¿no? Ya, pues, tienes la fuerza. Ya, una vez que tienes la fuerza, puedes asumir lo siguiente. Asume que tu pórtico le quitas el diafragma rígido, ya. Ya le quité el diafragma rígido. Tengo el vector de fuerzas. Que en un edificio te va a salir una fuerza nada más. Ya no te van a salir tres como aquí. Te va a salir una fuerza. Entonces, a ese pórtico, no creo que te pidan para todos los pórticos, a ese pórtico en especial le calculas la matriz de rigidez sin condensar, que sería básicamente un grado de libertad. No, se recuerda, ¿no? Un ratito de color rojo mejor. Un grado de libertad, 2 grados de libertad, 3 grados de libertad, 4 grados de libertad y 5 grados de libertad. Es una matriz de 5 por 5, un K de 5 por 5. ¿Pueden calcularlo? Sí, calculan la rigidez de cada una de las columnas, que seguro ya la tienen, pero tendrían que hacer pues así, ignorando deformaciones axiales y de corte. Solamente sería esto, solamente sería esto, solamente sería esto, solamente sería esto. ¿Ya? Para cada columna, como las columnas seguro son iguales, mucho más fácil, y para las vigas, simplemente giros. ¿Ya? Vigas de 2 por 2. Ensamblan y obtienen una matriz de rigidez del sistema. Una vez que obtienen la rigidez de ese sistema, simplemente le aplican la fuerza, que sería un vector de 5 por 1, donde son 4 ceros y una fuerza es un valor, y obtienen todas las fuerzas que actúan en cada elemento y pueden dibujar los diagramas. ¿Ya? Para el cálculo de pseudo tridimensional es una consideración que tú tomas el tema de viga infinitamente rígida, ¿ya? Pero es algo conservador. Pero si quieres volver al problema inicial, donde ya tienes la fuerza y tienes el pórtico y lo quieres simplemente sacar la viga, perdón, el diafragma rígido, sácala nada más y vuelves y calculas, no, no hay problema. Pero ahora si tú dices, profe, pero si quiero considerar la viga infinitamente rígida, tu sistema ya no sería de 5 por 1, sería simplemente de un grado de libertad. Al ser de un grado de libertad, eh, ahí puedes calcular las fuerzas en cada elemento, ¿no? En la columna vas a tener esto, pero como no hay giro, simplemente en la columna va a ser esto y esto. Y en la viga va a ser nada, porque no hay giro, pues no va a girar. Solamente tendrías las fuerzas aquí. Como tienes fuerza ahí, vas a obtener momentos en las columnas. Y en la viga no va a haber, pues, digamos, mucho que hacer porque es viga infinitamente rígida. ¿Ya? Triángulo de alto a 0 arriba. Claro. No, ojo que el momento no es cero en la viga infinitamente rígida. Hay un momento. Cuando tú calcules, digamos, tú tienes una columna y tienes esta fuerza y tienes esta fuerza de donde pues no has tenido un giro, pero tienes esta fuerza. ¿Cuánto es el momento aquí? Ya pues, ya es un tema de análisis ya básico, pues, ya. Simplemente son grados de libertad, diagramas y etcétera. ¿Cómo va a ser el momento cero? El giro es cero. El giro en una viga infinitamente rígida es prácticamente cero. El momento no. Ya, mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Listo, chicos. Pero todo depende de ustedes, pues. Yo solamente les digo las cosas para simplificar, ¿no? Yo lo haría para calcular el pseudo tridimensional y cuando ya me digan calculan el pórtico tal, pues solamente considero la fuerza y ya está. Y considero pues la rigidez que me hayan dado en la viga, ¿no? Si me han dicho que la viga desde un principio era infinitamente rígida,
Entonces, caballero, pues voy a tener que hacer solamente con los grados de libertad que le correspondan. Y si me dicen que la viga tiene una cierta rigidez, pues voy a tener que condensarlo todo para calcular las fuerzas o el diagrama en esa viga particularmente. A ver, ¿dónde estoy acá?